El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidáis, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Os aseguro que no quedará sin recompensa el que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que pertenecéis a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti una ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar en la vida cojo que ir con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Este Evangelio de hoy sin duda tiene muchísimas cosas, ¿no? Y comentarlo en extenso, bueno, daría para hablar muchísimo tiempo. Quiero, por la importancia del mundo que hoy estamos viviendo, aclarar ante todo lo primero que este diálogo que dice que tiene nuestro Señor con Juan respecto de estos que expulsaban demonios en nombre de Cristo, ¿no? Porque a veces hay una interpretación hoy en donde dicen, bueno, total, definitiva, lo importante es ser cristiano, y no importa qué clase, qué grupo seamos, si seamos católicos, si seamos protestantes, o seamos, no sé, evangélicos, o lo que fuere, ¿no? Esta es la primera cuestión acá que suscita este Evangelio. Pero claro, cuando hay estas distintas interpretaciones sobre un texto, siempre nosotros, como somos católicos, no es que creemos en el libre examen de la Biblia, y yo abro la Biblia y lo que a mí me inspira está bien, ¿no? No es así. Para eso, para entender bien la Sagrada Escritura en el seno de la Iglesia, es necesario leerla con la implicación que siempre se ha dado de los textos bíblicos, en este caso, ¿no? Lo que siempre, lo que en todo lugar, lo que para todos ha sido entregado. Eso decía San Vicente de Leriz en el siglo IV, en una obra que se llama El Conmonitorio. Y esto es lo que nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Y por eso sirve, digamos, conocer la tradición católica. Y que San Juan Crisóstomo dice: no se crea que esto dice que para Cristo es lo mismo ser católico o pertenecer a los herejes de su momento, ¿no? Arrianos, ¿no? O lo que fuera, que vea un montón de la antigüedad, ¿no? Priscilianistas, bueno, etcétera. No es lo mismo. No es lo mismo. Así que esto que dice acá el texto sagrado, por sobre todo la expulsión de los demonios, no lo pueden hacer, por ejemplo, los evangélicos, ¿no? Digo, porque a veces es tan común de dicen, no, expulsan demonios y no sé qué. No es así, porque ni siquiera los mismos sacerdotes todos lo podemos hacer, porque los exorcismos a personas se necesita, en ese caso, la autorización del obispo del lugar, para que el sacerdote no vaya en nombre propio, sino que vaya en nombre de la Iglesia, ¿sí? Así que si el sacerdote, que tiene el poder de consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, que tiene el poder de absorber los pecados en la confesión, no lo puede hacer por sí mismo, si no es mandado por
quien tenga autoridad al respecto, o sea, el obispo, entonces con mayor razón menos lo van a poder hacer los pastores o lo que sea. Por eso no hay que dejarse engañar por cualquiera que dice que expulsa a los demonios, ¿no? O cualquiera que... No es así tan simple, ¿no? Es necesario antes hacer un discernimiento, ¿no? Es decir, intentar estudiar si ese espíritu que mueve a esa persona es del demonio en este caso, o si es de uno propio, de uno mismo, que se está engañando a sí mismo. No es tan fácil, ¿no? O incluso, bueno, en el caso del mal, evidentemente no, pero incluso a veces es necesario ver si al alma la mueve el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces esto se llama reglas de discernimiento de espíritu, que todos los santos y los padres espirituales lo han tratado. Quizás lo más conocido de todo es lo que dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, pero no es lo único, digamos, ¿no? Insisto, esto pertenece a toda la tradición católica. Lo más conocido también son las cautelas de San Juan de la Cruz, ¿no? Por eso, insisto, no es decir, bueno, este es el diablo, este es Dios o este es uno mismo, que no es tan simple. Y por esa razón, Santa Teresa insiste que para el crecimiento espiritual es necesario tener un padre espiritual, un director espiritual que me acompañe a mí, sobre todo en momentos difíciles de la vida, ¿no? Momentos cruciales, ¿no? Por ejemplo, el momento de la juventud o de la adolescencia, cuando uno tiene que vencer ciertos pecados o uno tiene que hacer la elección de vida de la vocación de cada uno. Por eso, insisto, no es tan simple discernir los espíritus, ¿no? Y nuestro Señor, esta enseñanza queda acá grabada, digamos, para todos nosotros, ¿no? Otra cuestión muy importante acá que dice Cristo es evitar el escándalo. El escándalo, como ustedes saben, es asesinar el alma de la persona. ¿Y qué es un escándalo? Cuando habla de escándalo, escándalo quiere decir en hebreo piedra de tropiezo, ¿no? Escándalo no quiere decir lo que los fariseos sentían de Cristo, era para ellos un motivo de escándalo. No, porque ese escándalo no es pecado, porque Cristo no es que obraba mal. Ese escándalo se llama escándalo farisaico y eso no es pecado. Es decir, si yo dijera una verdad y que a alguno le molesta, pero se le molesta porque él se siente molesto por su accionar mal. Entonces, evidentemente, eso no es pecado. Por eso Cristo fue condenado a muerte, ¿no? Cuando Cristo acá dice que hay que evitar un escándalo, se refiere, ante todo, a matar el alma de la persona. Es decir, cuando yo con mi comportamiento o con mi modo de actuar o mi modo de hablar, de decir lo que fuere, estoy guiando hacia el mal a otras personas, ¿no? De tal forma que las hago pecar, ¿no? Uno diría, bueno, pero si todo el mundo hace, no sé, todo el mundo mete la mano en la lata, ¿no? Todo el mundo, no sé, publica videos, no sé, sucios. Todo el mundo se queda con algo en determinados puestos de trabajo. Todo el mundo, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, como todo el mundo lo hace, bueno, yo si llego a estar ahí o en ese lugar, en ese cargo, en ese puesto, en ese lugar, lo hago también. Bueno, eso se llama escándalo, ¿no? Y el escándalo es justamente, y es más, quien más responsabilidad tenga, ¿no? Es más responsable de escándalo. Ustedes imagínense que ustedes me vieran a mí, no sé, alcoholizado. Entonces cualquiera puede decir, bueno, si el sacerdote se pone borracho, entonces quiere decir que está bien, ¿no? Entonces eso es un escándalo, porque una persona que en este caso, bueno, yo digamos, ¿no? O quien fuere, ¿no? Alguien que tenga un cargo eclesiástico, ¿ya? Está actuando mal, entonces quiere decir que, bueno, vale cualquier cosa, digamos, ¿no? Eso es un escándalo. Y lo mismo, dígase, los padres con los hijos o las autoridades con los subordinados, incluso en el orden civil. Algo que nosotros a veces dice, bueno, pero es la vida privada. No, momento. Porque para un cristiano no hay diferencia entre la vida pública y la vida privada, ¿no? Porque el que hace, no sé, cosas malas solo y de puertas para adentro, tarde o temprano se tiende a manifestar de puertas hacia afuera. Entonces eso puede llegar a ser un escándalo. Por eso Cristo dice, para evitar este escándalo, si tu pie, si tu mano, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo.
Y esto se refiere ante todo a la cooperación al mal, porque el pie, ¿qué quiere decir? Si yo voy con el que hace algo que está mal, ¿no? Si tu mano, es decir, si me obro esas cosas que están mal, ¿no? O si incluso mi ojo, es decir, solamente consiento con eso que está mal. Esto es lo que la tradición moral llama la cooperación al mal, que no solamente está mal, por ejemplo, que yo robe, cual es evidente que está mal que yo robe, también está mal que yo, pudiendo impedir esa acción, no lo hago. No, porque me hago el sordo. Me miro para el otro lado. No, porque me van a llamar de testigo a la policía. Entonces después voy a tener un lío terrible, ¿no? Entonces no vi nada y miro para el otro lado. Entonces hay distintas formas de cooperación al mal que también, evidentemente, de diferentes formas, a uno lo hacen cómplice del mal, ¿no? De diferentes formas según cómo sea esa cooperación. La tradición moral dice que son estos. Perdón que lo diga en latín, pero lo sé solamente en latín, así que lo voy a ir traduciendo. Iusio, es decir, mandar. Iusio, concilium, aconsejar. Cuando yo aconsejo a alguien, dale, hacelo, total, todo el mundo lo hace. Iusio, concilium, consensus, consentir. Decir, qué bueno, se le dio una paliza, se lo merecía. Yo no hice nada, pero después me enteré y entonces digo, se lo merecía y está bien, digamos, ¿no? Bueno, no, ese consentimiento también está mal, por más que yo no haya tenido una participación directa en ese momento. Iusio, concilium, consensus, palpo. Palpo quiere decir alabar. Cuando yo digo, qué bueno, a este se le rompió el auto, qué bueno, no hice nada a lo mejor, ¿no? Pero solamente alabo el mal que le sufre a la otra persona, ¿no? Recursus, quiere decir dar los medios para... Yo no quiero esto, pero toma el arma y si te he visto no me acuerdo, vos olvidate de mí. Bueno, no, entonces evidentemente dar los medios para algo también es una forma de cooperar al mal, ¿no? Participar, ¿no? También es otra forma. Es decir, evidentemente, si yo soy campana de algo, bueno, entonces para el mal también soy cómplice de ese mal, ¿no? Y después, mutus non obstant y no manifestan, quiere decir no decir algo antes, durante o después de las cosas que están haciendo mal, ¿no? Entonces, como ustedes ven, según la tradición moral, hay 9 formas distintas de que uno tiene de cooperar al mal. Y a esto se refiere Cristo, que si el pie, si la mano o si el ojo es ocasión de pecado, tiene que ser arrancado. Es decir, nosotros no podemos cooperar de ninguna forma con el mal. Por eso Cristo dice, o nosotros rezamos, ¿no? Nos enseña acá nuestro Señor y lo rezamos cada vez que nos confesamos, que debemos hacer un acto de contrición, es decir, un acto de dolor de los pecados que nosotros hacemos, ¿no? Y esto no solo para la cooperación al mal, para cualquier pecado. Uno tiene que estar arrepentido y uno tiene que hacer lo posible para no volverlo a hacer. Por eso en el pésame nosotros rezamos y propongo firmemente evitar todas las ocasiones de pecado. Eso se refiere. Porque si yo no propongo evitar el pecado, aunque por la fragilidad humana nos confesemos 1000 veces de las mismas cosas, si yo no propongo hacer ese cambio, entonces la confesión puede llegar a ser inválida. Hasta tal punto es eso. Puede llegar a ser inválida si yo no hago lo posible por cambiar, ¿sí? Por eso Cristo dice que hay que cortarlo, que evidentemente no quiere decir que tenemos que andar sin pies o sin manos o sin ojos, ¿no? Quiere decir que debemos hacernos violencia interior cuando esas partes del cuerpo, lo que fuere, me inclinan a mí hacia el pecado y hacia el mal. Por esta razón, nosotros tenemos que tener siempre ese acto de contrición, porque si no, dice, si uno muere en pecado mortal sin arrepentimiento, iremos a la gehenna, es decir, al fuego inextinguible, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, es decir, la condenación eterna. El gusano es la conciencia, que dice continuamente a los que se condenan, tú estás aquí por tu culpa, porque podrías haberte salvado y no lo hiciste.
Ahí Cristo cita el último versículo del libro del profeta Isaías, ¿no? Donde dice, su hedor subía por siempre delante de Dios, ¿no? Por eso pidámosle nosotros a nuestro Señor la gracia de darnos cuenta que ante todo Dios nos ha dado muchos medios en la Iglesia Católica, todos los medios para la salvación. Nosotros tenemos que pedirle a Él la gracia de ser fieles, de evitar los demonios, de evitar las tentaciones, ¿no? De consultar las cosas del alma cuando no las sepamos, porque evidentemente no las sabemos a todas. Tenemos que pedirle al Señor evitarle los escándalos, que se hagan las cosas habitualmente que estén mal, no quiere decir que sean lo que Dios quiere. Debemos pedirle además no cooperar con ese mal y combatirlo con todas nuestras fuerzas, ¿no? Y arrepentirnos verdaderamente de las cosas que ofenden a nuestro Señor. Porque aunque tengamos muchos errores en esta vida, insisto, la gracia de Dios puede sanarnos y puede transformar nuestra alma para que amemos a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. La Virgen Santísima Nuestra Señora nos conceda la gracia de amar como Dios ama, de tener siempre los sentimientos de Cristo, para que así también pasemos de esta vida, de la lucha contra nosotros mismos en esta vida, a verlo a Dios cara a cara en el cielo.